Bueno, vamos a comenzar con este problema, que es la condensación de vapor de agua en un condensador. Dice que se va a condensar vapor de agua de una planta generadora a una temperatura de 30 grados centígrados. Entonces tenemos vapor a 30 grados centígrados. Sería vapor saturado, dado que entra a 30 grados centígrados y sale como líquido a 30 grados centígrados. Con agua de enfriamiento de un lago cercano, la cual entra en los tubos del condensador a 14 grados centígrados y sale a 22. Entra en 14 y sale a 22. El área superficial de los tubos es de 45 metros cuadrados, el área de estos tubos, y el coeficiente de transferencia de calor total es de 2100 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Determine el gasto de masa necesario de agua de enfriamiento y la razón de condensación del vapor en el condensador. Entonces, a final de cuentas, tenemos en este problema casi todo. Tenemos las temperaturas de entrada y de salida, tenemos el área, ya no sería un problema de diseño, y tenemos el coeficiente de transferencia de calor entre el vapor y el agua líquida. Entonces, por lo tanto, lo único que nos hace falta para determinar para calcular serían los gastos, dado que podemos calcular Q como si fuera calor sensible. Entonces es la masa por el Cp por delta T. Necesitamos el Cp del agua líquida para poder calcular el gasto másico de agua que vamos a necesitar. Y ya tenemos aquí la cantidad de calor. Vamos a calcular la cantidad de calor total también primero, para después calcular la cantidad de gasto másico. Y el vapor de agua, pues el vapor de agua sabemos que es calor latente, entonces sería la masa multiplicada por el calor latente de vaporización. Entonces necesitamos propiedades, ¿sí? Propiedades que tienen que permanecer constantes. Vamos a ver, las suposiciones que anteriormente tomamos en cuenta es que en estos casos debe de existir estado estacionario. Quiere decir que la acumulación va a ser igual con cero, no va a haber acumulación de calor en este sistema. Luego también tenemos que el intercambiador de calor está bien aislado, de modo de que no hay pérdidas hacia los alrededores. Entonces aquí así afuera del condensador no tenemos ninguna pérdida, está bien aislado el condensador. Luego también tenemos que no hay los cambios de energía cinética y potencial son despreciables. O sea, no vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli para ver cuánto se está perdiendo, ¿sí? Entonces los flujos másicos son constantes. Luego no tenemos incrustaciones, no tenemos que calcular los coeficientes de incrustaciones aquí. Luego dice que las propiedades de los fluidos son constantes, Cp y calor latente de vaporización. Entonces vamos a primero a calcular las propiedades del fluido. Entonces primero serían propiedades del fluido. Entonces primero tenemos que calcular el calor latente de vaporización, HFG, a 30 grados centígrados. Entonces vamos a ver, HFG a 30 grados centígrados, el calor latente de vaporización, y eso lo obtenemos de las tablas que les envié. En este caso están en el apéndice A, propiedades del agua saturada. Y a 30 grados centígrados tenemos una entalpía de vaporización de 2431. Entonces esto sería de 2431 kilojoules sobre de kilogramo. Entonces ya tenemos propiedades del fluido. También vamos a necesitar calcular el Cp. El Cp pero va a ser del agua líquida, entonces lo calculo a 14 o lo calculo a 22. Debe de ser un promedio, entonces serían 14 más 22. Vamos a ver, serían 14 más 22. Vamos a hacerlo. 14 más 22 entre de 2. 14 más 22
entre D2 sería igual a 18. Entonces el CP lo vamos a calcular a una temperatura promedio, que serían 18 grados centígrados. Lamentablemente aquí hay que interpolar porque no tenemos, aquí está el calor específico, pero lo tenemos a 15 y a 20. Ajá. Yo ya les voy a dar el valor, que sería de 4184. Es que pero ustedes lo tendrían que calcular interpolando entre de estos dos valores. Ajá. Entonces el CP va a ser de 4184 kilojoules sobre de kilogramo grados centígrados. Entonces ya tenemos las propiedades del fluido. ¿Qué debemos de hacer? Pues debemos de calcular las deltas T. Delta T. Entonces esto puede ser un intercambiador, pues podríamos decir que es en paralelo, porque los dos entran a en un solo lado, ¿sí? Digamos el lado de acá arriba. Entonces podríamos decir que el agua entra aquí a 30 grados centígrados, el vapor de agua, perdón, y se condensa, pero digamos la temperatura va a ser 30 grados centígrados, y el agua entraría a 14 grados centígrados, no, sí, a 14, perdón, y llegaría hasta 22. Ajá. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias de temperatura? Pues esta sería delta T1 y esta sería delta T2. Delta T1 sería la diferencia entre 30 menos 14, que sería igual a 16. Y delta T2, que serían 30 menos 22, que sería igual a 8. Entonces aplicamos la delta T media logarítmica. Entonces serían delta T media logarítmica serían delta T1 menos delta T2 sobre de logaritmo de delta T1 sobre de delta T2. Entonces estos serían 16 menos 8 entre del logaritmo de 16 entre de 8. Entonces vamos a ver, esto sería igual a, no, la apagué mejor, serían 16 menos 8 entre de el logaritmo de 16 entre de 8. Ajá. Entonces tendría un valor de, gracias calculadora, de 11.54. Entonces la delta T media logarítmica sería de 11.54 grados centígrados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las deltas T de acá arriba tienen grados centígrados y esas no tienen unidades. Ajá. Pero también podríamos considerarlo como un intercambiador. Podría ser también un intercambiador a contraflujo. ¿Por qué? Porque en este caso igual también dibujamos el cambio de temperatura. La temperatura de el vapor está a 30 grados centígrados. Entonces este serían 30, este también serían 30, y el vapor, bueno, el flujo sería para acá, y el agua líquida pues entraría aquí en 14 y llegaría aquí hasta 22. Entonces este sería delta T1 y este sería delta T2. Entonces delta T1 serían 8, bueno, lo voy a poner aquí, serían 30 menos 22, sería este lado del intercambiador, y delta T2 serían iguales a 30 menos 14. Entonces eso sería 16 y eso sería 8. Ok, entonces ya tendríamos podremos calcular la delta T media logarítmica. Entonces delta T media logarítmica va a ser igual a 8 menos 16,
entre d logaritmo de 8 sobre d 16. Entonces, aquí, porque yo le dije, se utiliza la misma fórmula, ¿sí? Y ustedes incluso deducieron la ecuación a contraflujo de la delta t media logarítmica, entonces debe de ser igual, ¿sí? Porque utilizamos la misma fórmula para calcularlo. Entonces en este caso serían 8 menos 16 entre d, voy a ponerle el paréntesis, entre d logaritmo, eso no le pongo paréntesis, logaritmo de 8 sobre d 16. Ajá. Y tendríamos un valor de, otra vez, gracias calculadora, de 11.54. 11.54 grados centígrados. Entonces lo tomemos como a contracorriente o a contraflujo, nos va a salir lo mismo en este caso. Entonces, una vez que ya tenemos esto, necesitamos calcular la cantidad de calor que se está transfiriendo de este fluido, o sea, voy a ponerlo de este color, de esta corriente caliente a esta corriente fría. ¿Cómo calculamos esto? Pues con la analogía de la ley del enfriamiento de Newton, que nos dice que Q, un flujo de calor, va a ser igual al coeficiente de transferencia de calor por el área superficial por la diferencia de temperatura media logarítmica. Entonces, considerar que hay una temperatura media logarítmica es muy útil. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, a lo largo del intercambiador, esta sería la longitud, a lo largo del intercambiador vamos a tener diferentes deltas t. Entonces, considerar una constante pues ayuda mucho. Entonces, aquí ya tenemos el coeficiente, que es de 2100. Entonces, este serían de, ya voy a poner los valores aquí. Entonces, esto sería Q es igual a 2100 watts sobre metro cuadrado grado centígrado, que multiplica a el área, que serían de 45 metros cuadrados, y la diferencia de temperatura media logarítmica sería de 11.54 grados centígrados. Entonces Q va a ser igual a, vamos a la calculadora otra vez, que serían 2100 que multiplica a 45 que multiplica a 11.54. Entonces tendríamos un valor de está muy grande. Si se dan cuenta es de 1.000.000. Sí, pero eso está en watts. Entonces si los divido entre de 1000 lo voy a obtener en kilowatts. Entonces lo voy a dividir entre de 1000 de una vez y serían 1090.53. Entonces ese sería 1090.53, que serían kilowatts. Aquí lo tenía en watts, entonces esto lo dividí entre de, bueno, voy a hacer la conversión aquí para que no quede duda. Entonces serían que 1000 watts es igual a 1 kilowatt. Entonces aquí ya metros y metros cuadrados se van, grados y grados centígrados se van, y watts se van, y nos quedan kilowatts nada más. Entonces ya tenemos la cantidad de calor que se está transfiriendo. Entonces aquí a cada una de ellas puedo aplicar calor latente o calor sensible según corresponda. Entonces aquí pues primero para el flujo de agua, para calcular la masa de agua, entonces Q va a ser igual a la masa de agua. Entonces esa sería la masa del fluido frío, cold, por el Cp del fluido frío por la diferencia de temperaturas del fluido frío, que serían 22. Bueno, diferencia de temperatura le voy a poner porque esta es fórmula nada más, delta T. Entonces voy a despejar la masa y sería igual a Q sobre D el Cp sobre D delta T. Entonces en este caso Q, ¿cuánto es? Pues 1090.53 kilowatts, ¿sí?
dividido entre del CP. El CP me había salido que era igual a, o lo había yo obtenido de 4184. 4184 kilojoules sobre de kilogramo. Entonces esto hay que convertirlo, los kilowatts serían, en vez de tenerlos en kilowatts, serían kilojoules sobre segundo. Sabemos que un kilowatt es un kilojoule sobre segundo. Entonces, bueno, kilojoules y kilojoules se van y me quedan kilogramos sobre segundo. Kilogramos sobre segundo. Entonces voy a hacer esta operación y entonces serían bueno, aquí ya lo tengo, para que lo voy a copiar. 1090 entre de 4184. Entonces tendría yo un valor de punto. Pero me hace falta la delta T. Sí, sabía que algo se me había olvidado. Entonces aquí hace falta dividirlo entre de delta T, que serían, sí, porque esos son kilojoules sobre el kilogramo grado centígrado. Entonces estos serían 22 menos 14. Sí, es la diferencia de temperatura, grados centígrados. Entonces ahora sí se van grados centígrados, y me quedan kilojoules por, kilogramos sobre segundo. Entonces a esto nada más le haría falta multiplicarlo por la diferencia de temperatura. Entonces por la diferencia de 22 menos 14, que eran 16, y cierro paréntesis, y tengo un valor mucho más pequeño. Ok, creo que el CP es el que está mal. Sí, el CP no está en kilojoules. El CP de hecho está en joules. Entonces para que esté en kilojoules hay que ponerle un punto aquí. Entonces serían 4 puntos y tantos. Entonces esto aquí le agregaríamos este punto. Y ahora sí. Entonces ya tendría unidades consistentes. Hay que leer bien las tablas. Sería de 4.184, 190.166 entre de 22 menos 16. Aquí está mal también. Este sería 14. Ok, y ya tendríamos un valor de 32.5. Ese sería el flujo másico. 32.5 sería el flujo másico de agua. Voy a checar otra vez. En este caso los 2431 sería el calor latente de vaporización. Este sí está en kilojoules. Entonces aquí está en 30. Entonces sí son 4431. Entonces ese sí está en kilojoules. ¿Qué vamos a hacer entonces con ese? Pues vamos a... esa sería la masa de agua. Masa de agua fría. Necesito calcular la cantidad de vapor. Y para la cantidad de vapor sería Q igual la masa del fluido caliente por el calor latente de vaporización. Entonces necesito despejar esto. La masa del fluido caliente o la masa del vapor va a ser igual a Q sobre de el calor latente de vaporización. Entonces estos serían 1090.53 kilojoules por segundo dividido entre el calor latente, que eran 2431. Entonces esto era 2431 y que eran kilojoules sobre de kilogramo. Entonces aquí se van estos y nada más me quedarían kilogramos por segundo. Entonces tendríamos 1090.53 dividido entre de 2431.
En total tendríamos 0.448. Entonces la cantidad del vapor sería 0.448 kilogramos por segundo. Y ese sería la cantidad de vapor que vamos a necesitar. Entonces este sería el flujo de vapor, flujo másico de vapor que vamos a necesitar. Subrayamos los resultados, y este es bueno que siempre lo subrayemos.